mantener actualizados a los estudiantes y algunos de los egresados que tienen nexo con la universidad, y por qué no a los particulares que se interesan cuando se proyectan este tipo de actividades de actualización sobre temas de interés común, y en este caso pues en el campo del derecho administrativo. Bienvenidas estas jornadas de derecho administrativo que justamente contribuyen al enriquecimiento intelectual de nuestros estudiantes y nuestros egresados. En el día de hoy tenemos la intervención del doctor André Felipe Cano Sterling, especialista en Derecho Administrativo y candidato a magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Trae justamente la ponencia de recursos extraordinarios y unificación de la jurisprudencia, y aparte después de la ley 1437 del 2011. El doctor André Felipe Cano Sterling, igualmente profesor de nuestra Facultad de Derecho y en el posgrado de Derecho Administrativo Virtual, el cual orgullosamente lo dirige. Y en la intervención de fondo estará el doctor Eibareli Hoyos Hernández, también profesor de la universidad en la Facultad de Derecho, igualmente profesor de la Universidad Libre. Tiene especialización en Derecho Administrativo y especialización en Derecho Privado, y candidato a magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público. Bienvenidos pues a esta actividad, y la declaro abierta. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, pues agradecerles por su presencia, agradecerle por su invitación al organizador del evento, el doctor Fernando Carlos Terreros Calle, a la Facultad de Derecho, y también un saludo muy especial a quienes en este momento nos siguen a través de UniTV. Bueno, me ha correspondido vincularme a esta jornada para hablarles de los recursos extraordinarios y la unificación de la jurisprudencia en la ley 1437, ley a través de la cual se aprueba el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Como es bien sabido, pues el 18 de enero del año 2011, después de un largo trabajo de la comisión redactora, pues logra salir avante esta norma con efectos diferidos, considerando que entró en vigencia el pasado 2 de julio. Pues bien, empecemos por decir que a través de los recursos, existen los recursos procesales con el fin de que la parte agraviada o quien considere que la decisión adoptada por el juez no es justa, pues pueda llevarlo ya sea ante esa misma instancia o ante otra, con el motivo, con el fin, o buscando que se revoque, modifiquen o aclaren. Bueno, es bien sabido entonces que existen dos clases de recursos: los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Y para la noche de hoy nos interesan los recursos extraordinarios en materia contencioso administrativa. Digamos que en este momento, con la expedición de la nueva norma, nos quedamos con dos recursos regulados por la ley 1437 y uno más que continúa vigente, pero en una situación especial que ya tendremos la oportunidad de revisar, que es o se presenta frente a los laudos arbitrales.
Bueno, en el decreto 01 de 1984, el Código Contencioso Administrativo anterior, pues nos encontramos con un recurso de reposición, apelación, queja, recurso de súplica como recurso ordinario y también con un grado jurisdiccional de consulta. Que si bien lo encontrábamos dentro del título que se ocupaba de los recursos, pues no constituye propiamente un recurso, dado que no tienen las partes la posibilidad de impugnar esa decisión ante el mismo juez o ante un juez que sea superior funcional del que falló en primera instancia. Simplemente por disposición de la ley, en algunos casos, el fallo de primera instancia debía ser consultado. Fundamentalmente cuando la parte vencida estuvo representada por curador al INE o cuando una entidad pública era condenada a pagar una suma superior a 300 salarios mínimos. Esto en el decreto 01 de 1984. La ley 1437 señala el mismo el recurso de reposición, el de apelación, el de queja, el de súplica. Ya sabemos, elimina el grado jurisdiccional de consulta. Esto, pues, hablando de recursos ordinarios, pero nos interesan los recursos extraordinarios. El decreto 01 de 1984 contemplaba en su texto original dos recursos: recurso de revisión y recurso de anulación. El recurso de súplica fue creado a través de la ley 11 de 1975 y fue esta derogada por el decreto 01 de 1984. Lo que ocurrió fue que la Corte Suprema de Justicia declara la inexequibilidad de esa norma a través de la cual se derogaba, razón por la cual revive el recurso extraordinario de súplica. Entonces nos encontramos con un momento en el que tuvieron vigentes tres recursos con características muy similares, de modo tal que se pudieran interponer casi que simultáneamente, y esto pues por supuesto generó esa enorme congestión en el Consejo de Estado. En 1988 es eliminado el recurso de anulación a través del decreto 597, quedándonos entonces con el recurso de revisión y el recurso de súplica. El recurso de súplica procedía, tenía cabida cuando el juez acogía una doctrina diferente a la jurisprudencia. Esa era la única causal de procedencia del recurso extraordinario de súplica. Entonces sabemos que nos encontramos con una norma preconstitucional, una norma de 1984, pero se da el cambio constitucional en 1991. Entonces esa disposición empieza a ser analizada a la luz del artículo 230, que como ustedes saben, pues señala que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares, de modo tal que no habría lugar a revocar una decisión por el hecho de que el juez hubiera acogido una doctrina diferente. Era una potestad del juez, siempre y cuando motivara adecuadamente su decisión, apartarse de ese precedente. Por esta razón, a partir de 1991, el Consejo de Estado empieza a aplicar una excepción de inconstitucionalidad frente al recurso extraordinario de súplica, de modo tal que entre el 91 y el 98 deja de darse trámite, quedándonos entonces únicamente con el recurso extraordinario de revisión. Pero en 1998, a través de la ley 446, ese recurso se revive, ingresa nuevamente al ordenamiento, pero se presentan las mismas dificultades a pesar de que de pronto cambian las causales.
y otra vez se genera una enorme congestión en el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Qué pasa en el 98? Que son creados los juzgados administrativos. Sabemos que se crean en el 98, bueno, empiezan a funcionar en el año 2006. Pero muchas de las decisiones que se tomaban en primera instancia, cuando esa primera instancia se daba ante un juez administrativo, pues muy difícilmente iban a llegar al Consejo de Estado. Y aquí aparece una dificultad que vamos a considerar para analizar uno de los nuevos recursos, o el nuevo recurso extraordinario, que es el de unificación de la jurisprudencia. En la ley 1437 entonces se mantiene el recurso de revisión y se adiciona el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Miremos algunas características de los recursos ordinarios. Se aplican en la generalidad de los casos donde se evidencian errores o vicios en las sentencias dictadas en primera instancia, salvo en el caso de sentencias inapelables. Proceden cuando aún no existe cosa juzgada sobre el interés de las partes, no hay mayores formalismos y abren una nueva instancia procesal. Ustedes pueden presentar un recurso ordinario simplemente por el hecho de no estar de acuerdo con la providencia. El no estar conformes con el fallo nos permite acudir, ya sea ante el mismo juez o ante uno superior según el caso, y solicitarle que modifique, revoque o aclare su providencia. Pero no pasa lo mismo con los recursos extraordinarios. Estos proceden en unos casos particulares y las causales están expresamente señaladas en la ley. Decimos que las causales para la procedencia de un recurso extraordinario son taxativas. Los recursos extraordinarios se caracterizan porque son excepcionales y solo pueden tener cabida en los casos donde la ley expresamente los autoriza y por cuestiones legales o de derecho atacan la cosa juzgada. Cosa diferente ocurre con los ordinarios donde aún no existe cosa juzgada. Proceden solo en cuestiones específicas que la ley admite, se tramitan en defensa del ordenamiento jurídico, requieren solemnidades que de no cumplirse resultan inadmisibles y atienden las razones de interés general. No abren tampoco una nueva instancia procesal. ¿Cuál es la finalidad de los recursos extraordinarios? Unificar la jurisprudencia. Vamos a mirar entonces el recurso extraordinario de revisión. Hasta ahí podemos concluir que en materia contencioso-administrativa esos recursos extraordinarios pues han tenido una vida bastante accidentada. Primero porque no se ha logrado cumplir su fin, no se ha logrado tener una jurisprudencia uniforme y entonces se corre el riesgo, y sobre todo con la creación de los juzgados administrativos, de que muchos asuntos pues van a ser fallados en los tribunales, de modo tal que no puedan llegar a una instancia de cierre como lo es el Consejo de Estado. Entonces aparece algo que han denominado la federalización de la jurisdicción contencioso-administrativa. Vamos a tener el precedente judicial de cuanto tribunal exista. Y entonces, ¿cuál será la jurisprudencia que van a coger los jueces? Eso genera inseguridad jurídica, muchas veces incluso pues podemos decir que se ve afectado un principio de confianza legítima. Entonces esto nos lleva a que se busquen herramientas, se busquen instrumentos para que en realidad pueda existir una unificación de jurisprudencia en materia contenciosa administrativa. Tenemos entonces el recurso extraordinario de revisión. Este nació, como lo decíamos ahora, con el Código Contencioso Administrativo anterior, el decreto 01 del 84, que lo regulaba a partir de su artículo 185. En el año 2009 hay una reforma, una modificación a la ley 270 del 96, la ley estatutaria de administración de justicia, reforma que se aprueba a través de la ley 1285. Y entonces esta
amplía el recurso de revisión frente a las acciones populares, aunque la ley 1437 fue mucho más allá, y ya vamos a mirar por qué. Bueno, las causales de procedencia son taxativas, están señaladas en la norma y por cuestiones de tiempo pues no nos vamos a detener en ellas. Frente a los principales cambios que señala o que contempla la ley 1437, encontramos el término para interponer el recurso extraordinario de revisión. En el decreto 01 de 1984 se establecía un plazo de 2 años y no se hacía ningún tipo, no se hacía una salvedad, ningún tipo de diferenciación, de distinción al respecto. La ley 1437 establece 2 términos, 2 plazos, 2 momentos en los cuales se puede interponer el recurso extraordinario de revisión. Hay un plazo general que es de 1 año. En la mayoría de los casos se puede interponer el recurso durante el año siguiente. Pero hay un término especial de 5 años. Y estamos hablando de 5 años en el caso del reconocimiento de pensiones a cargo del Tesoro Público. Entonces nos encontramos con 2 plazos, uno general de 1 año y uno para un caso específico que es de 5 años. No quiere decir que se trate de un periodo entre 1 y 5 años, no, tengamos cuidado con eso. O es 1 año o son 5 años. Bueno, y los requisitos también que no sufren mayores cambios en la nueva norma. Miremos el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Este busca una posición uniforme de los falladores en lo contencioso administrativo en cuanto a la interpretación de la norma aplicable como garantía de seguridad jurídica. Decíamos entonces que con la creación de los juzgados administrativos, una novedad bien importante, pues considerando que en esta jurisdicción la costumbre era que fallaran jueces colegiados y no jueces unipersonales, pues se dificulta la posibilidad de encontrarse con providencias emanadas de una instancia de cierre. Entonces lo que se pretende con el nuevo código es que efectivamente hayan unos criterios que orienten la actividad de todos los jueces y que a la vez garanticen un principio de confianza legítima de parte de los consorciados y de las mismas entidades públicas a la hora de tomar determinadas decisiones. ¿Por qué? Porque ese recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. La falta de uniformidad ha conducido a sentencias contradictorias que además de equitativas atentan contra los principios de seguridad jurídica, siendo también violadores de derechos fundamentales como la igualdad y el acceso a la administración de justicia. Para que, como lo decíamos, se busca evitar la federalización de la justicia contencioso-administrativa, es decir, que hayan diferentes precedentes judiciales, de pronto bien distintos, contradictorios en casos muy similares, por supuesto emanados de diferentes tribunales administrativos que se constituirían en segunda instancia en la mayoría de los casos. Este recurso extraordinario tiene su origen en el artículo 11 de la ley 1285 del año 2009, que determinó que el Consejo de Estado podría actuar como tribunal de casación administrativa. Sin embargo, esto nunca tuvo vida jurídica. Es bien sabido que la ley 1285 pues, es una ley estatutaria y como tal se somete a un control previo de constitucionalidad. La Corte la estudió a través de la sentencia C-713 y en esta declaró la inexequibilidad de ese artículo 11. ¿Por qué? Pues consideró que era contrario al artículo 237 constitucional, que en ningún caso consideraba el Consejo de Estado como tribunal de casación. Había un único, o
hay un único tribunal de casación que sabemos, es la Corte Suprema de Justicia. El código no define exactamente cuáles son las sentencias de unificación. Se dice que se tendrán como tales las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social, o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, y las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión, que ya vamos a mirar de qué se trata. Fines del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia: busca asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme, garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida, y cuando fuera el caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales. ¿Cuándo procede? Procede contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos. Procede cuando la cuantía de la condena o de las pretensiones de la demanda sea igual o exceda de 90 salarios mínimos en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, pretensiones iguales o superiores a 250 salarios mínimos en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuantía igual o superior a 250 salarios mínimos en procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones o tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, y cuantía igual o superior a 450 salarios mínimos en procesos sobre contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, y asimismo los procesos de reparación directa y acciones de repetición. Cuando no procede el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, no tendrá procedencia en acciones de tutela, acciones de cumplimiento y acciones populares y de grupo. ¿Cuáles son las causales para la procedencia de este recurso? Hay lugar a interponer su interposición cuando la sentencia impugnada contrario se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Entonces allí se le empieza a dar, la norma empieza a darle una importante relevancia a esas sentencias de unificación que ya dijimos, primero son las que resuelven un recurso extraordinario o aquellas que tengan cierta relevancia, cierta importancia económica, social. Es competente para conocer del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el Consejo de Estado en atención a su especialidad. Debe conocer las diferentes salas y secciones de la sala de lo contencioso administrativo. ¿Quién puede interponer el recurso? Lo puede hacer cualquiera de las partes o los terceros procesales que hayan resultado agraviados con la providencia. ¿Se requiere abogado? Sí, siempre para actuar ante esta jurisdicción. El uso de este recurso es necesario que la parte esté representada por un abogado inscrito. Puede ser el mismo que lo representó en el trámite del proceso. En ese caso, pues no requerirá un nuevo poder para presentar el recurso, sino es el mismo, obviamente habrá que conferirle un nuevo poder. Quien no puede interponer el recurso no podrá hacer lo que no apeló a la sentencia de primer grado ni debido a la apelación de la otra parte. Cuando el fallo sea de segundo grado, exclusivamente confirmatorio de aquella sentencia. ¿Qué pasa entonces o cuál será la importancia de este recurso o en qué momento se verá su efectiva aplicación? No únicamente en los procesos jurisdiccionales, sino que hay una opción de que estas decisiones pues empiecen a tener efectos y empiecen a tener fuerza vinculante en las diferentes actuaciones que se surgen ante las autoridades públicas.
sabemos que estamos hablando del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, donde uno de los fines era evitar o acabar con esa congestión que se venía presentando y así buscar que muchos de estos asuntos ya no deben ser resueltos en sede jurisdiccional, sino en sede administrativa. Requisitos del recurso extraordinario de verificación de jurisprudencia. Pues será necesaria la designación de las partes, la indicación de la providencia impugnada, la relación concreta, breve, sucinta de los hechos en litigio, la indicación precisa de la sentencia de verificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que sirven de fundamento. ¿Ante quién se interpone el recurso? Ante el tribunal administrativo que expidió la providencia de primera o única instancia. Se interpone ante el tribunal no quiere decir que lo va a resolver ese tribunal. Por supuesto, el tribunal lo que hará será admitirlo y darle trámite ante su superior funcional, que sabemos es el Consejo de Estado. ¿Cuál es la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de verificación de jurisprudencia? A más tardar dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la providencia. ¿Qué pasa si se concede el recurso? La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia. Significa esto entonces que el recurso se concede en el efecto. ¿Qué efecto? El efecto. ¿Cuál? Devolutivo, salvo una excepción. ¿Cuál es? Aquí nos encontramos con un caso particular. Salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso, pero aún en este caso, si el recurso no comprende todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Cuando el recurrente fuere único, podrá solicitar que se suspenda el cumplimiento de la providencia recurrida y para ello deberá prestar caución. Miren esta novedad. Es un recurso que se concede en el efecto devolutivo, significa no se suspende ni la competencia del juez de primera instancia en el cumplimiento del fallo, pero tiene la posibilidad del recurrente de prestar caución en un plazo de 10 días. ¿Para qué? Para cambiar ese efecto del recurso. Ese recurso entonces ya no será en el efecto devolutivo, sino en el efecto suspensivo. Prestando caución se logra que no sea necesario que se cumpla con la decisión que está siendo precisamente recurrida en ese momento. ¿Qué pasa cuando se niega el recurso? ¿Lo niega quién? Lo niega el tribunal. Lo resuelve el Consejo de Estado, pero se presenta y debe admitirlo el tribunal. ¿Qué puede hacer entonces el recurrente en ese caso? Puede acudir directamente ante el Consejo de Estado en recurso de queja. Concedido el recurso por el tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado, se someterá a reparto en la sección correspondiente. Si reúne todos los requisitos, el ponente lo admitirá. Es posible que el recurso sea inadmitido si carece de los requisitos. El ponente entonces señalará cuáles son esos requisitos, en dónde estuvo el error, para que el recurrente lo subsane en un término de 5 días. Si lo hace bien, pues por supuesto el recurso será admitido, si no se devolverá al tribunal de origen. ¿Cuáles son las causales de inadmisión? Cuando fuese concedido por el tribunal fuera improcedente por no ser recurrir la providencia o por no reunir los requisitos formales. Cuando por cuantía la providencia no fuera objeto de recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Ya vemos que aquí es necesaria una cuantía, son necesarias unas cuantías que ya miramos. ¿Cuál es el trámite del recurso? Bueno, en el auto en el cual el tribunal en sala de decisión concede el recurso, ha trasladado por 20 días al recurrente o recurrentes para que lo sustente. Se ha trasladado buscando o pidiendo que se sustente el recurso. Vencido este término, si el recurrente sustentó dentro de los 5 días siguientes, se remitirá el expediente a la respectiva sección del Consejo de Estado. Si no se sustenta dentro de ese término, se declarará desierto.
En el auto que admita el recurso se ordenará dar traslado por 15 días al opositor u opositores y al Ministerio Público si este no fuere recurrente. Vencido este término, el ponente dentro de los 10 días siguientes podrá citar a las partes a audiencia que se llevará a cabo dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la ejecutoria del auto que la señale para oír a cada parte por el término de 20 minutos en los asuntos que considere necesario. Esto es opcional. Celebrada la audiencia fallida de esta, por la no comparecencia de las partes, el ponente registrará proyecto de decisión si fuera sentencia dentro de los 40 días siguientes. Si prospera el recurso total o parcialmente, la sala anulará en lo pertinente la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente. Entonces, mire cuál es el efecto: es que se anule un fallo. Por eso dicen los procesalistas que los recursos extraordinarios parecen mucho más una acción que un recurso en sí. Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial, declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal que dispondrá que el juez de primera instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. El Consejo de Estado ordenará al tribunal que en acto de obedecimiento a lo resuelto por el superior cancele la caución. En el caso de que la haya, ya sabemos cuándo se da esto, cuando el recurrente pretende que su recurso se tramite en el efecto suspensivo. Si el recurso se sustenta, pues sabemos que vencido el término de 20 días, dentro de los 5 días siguientes se remitirá al Consejo de Estado. Si el recurso no se sustenta, pues por supuesto se declara desierto. Si el recurso no prospera la caución, ya sabemos cuándo se da esa caución, seguirá respondiendo por los perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán ante el juez de primera instancia mediante incidente. Este deberá proponerse dentro de los 60 días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Desistimiento del recurso extraordinario. Es posible desistir mientras no se haya dictado resolución judicial que ponga fin al mismo, o sea, desde la presentación y durante todo su trámite se podrá desistir. El desistimiento deberá ser incondicional, salvo acuerdo entre las partes, y solo perjudica a los solicitantes y a sus causavientes. El escrito de desistimiento deberá presentarse personalmente y cuando se acepte se condenará en costas a quien desistió, salvo que se interponga ante el tribunal antes de haberlo enviado al Consejo de Estado. ¿Qué pasa si alguno de los recurrentes desiste del recurso extraordinario de notificación de jurisprudencia? Y son varios, pues podrá ser uno solo el que desista o algunos los que desistan. Y en este caso el recurso continuará respecto de las personas no comprendidas en el desistimiento. ¿Qué efectos produce la sentencia? La sentencia a través de la cual se resuelve un recurso extraordinario de notificación de jurisprudencia tiene efectos interpares, efectos entre iguales, es decir, que cobijarán otras situaciones similares a las que han sido falladas, a las que motivaron esa decisión. ¿Y eso para qué servirá? Servirá para acudir ante las autoridades administrativas y pedir la extensión de la jurisprudencia. Entonces, inmediatamente procedemos a hablar de esa extensión de la jurisprudencia. ¿A qué hace referencia? La fuerza vinculante del precedente judicial. Y posteriormente a una diferenciación entre ese precedente judicial, entre una jurisprudencia ordinaria y una doctrina. Tenemos o tomamos como origen el artículo 10, de la ley 153 de 1800
87, subrogado por el artículo 4 de la ley 169 de 1889, que dice que 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. Miremos los efectos que pueden producir los fallos judiciales. ¿Cuál es la regla general? Generalmente los fallos tendrán efectos interpartes, pero ya en casos especiales como cuando se trata de un recurso extraordinario, pues esos efectos pueden variar. En un proceso ordinario, generalmente pues la decisión afectará a quienes son partes en ese proceso, demandante demandado, accionante accionado, pero pueden también en algunos casos, como el que nos ocupa, tener efectos interpares, efectos entre iguales, efectos para situaciones similares, y en otros casos, sobre todo en los casos puntuales, los fallos judiciales tendrán efectos generales, efectos erga omnes. ¿Y cuándo se presenta este efecto? Cuando se da en la sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y en las sentencias donde se resuelve un proceso ordinario contencioso administrativo como medio de control de simple nulidad. La jurisprudencia en la Constitución. Bueno, nos encontramos con el artículo 230, según el cual los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y la equidad de los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Bueno, en algún momento, finalizando el año anterior, tuvimos la oportunidad de la facultad de integrar una mesa de trabajo donde se presentaba una propuesta, un proyecto de reforma cuando estaba por radicarse el proyecto de reforma a la justicia. Fue el primer intento. Debo aclarar que no tuvimos nada que ver con esa nefasta reforma que se aprobó a través del acto legislativo 02 del año 2012 y que a los pocos días fue archivada. Entonces, se buscaba en ese momento una modificación al artículo 230, sabiendo que hubo unas modificaciones importantes en estos 20 años en el ejercicio del derecho y en la actividad judicial. Parecía muy claro el artículo 230, pero es que se vinieron presentando una serie de fallos que empiezan a darle fuerza vinculante al precedente judicial, de modo tal que es posible hacer una lectura, una interpretación de ese 230 que nos lleve a considerar que eso es viable, pero pues sabemos que se han presentado enfrentamientos entre las altas cortes, los llamados choques de trenes, entonces a veces se hacen interpretaciones diferentes de esta norma. Entonces se buscaba dejar claro que los jueces en sus providencias están sometidos a la Constitución, a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, a la doctrina constitucional, dándole esa fuerza vinculante a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que la misma Corte se lo dio desde la sentencia C-131 de 1993, y a las sentencias de unificación dictadas por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, cada una en el ámbito de su competencia y de la ley, y después señala nuevamente la equidad, la jurisprudencia, ya para referirse a la jurisprudencia ordinaria, una jurisprudencia diferente a la doctrina constitucional o a las sentencias de unificación de cualquiera de las altas cortes. Entonces tenemos que, de acuerdo a la norma constitucional, un criterio principal que es la ley y unos criterios auxiliares que son la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, aunque eso queda replanteado desde que se trae a nuestro ordenamiento el concepto del bloque de constitucionalidad que aparece en Francia por allá en 1971, cuando se pretende darle fuerza vinculante al preámbulo de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se estima entonces que son normas que tienen el mismo nivel jerárquico de la Constitución y que la Constitución es mucho más
que su propio texto. Entonces, la Corte Constitucional después, al analizar una contradicción entre los artículos, una aparente contradicción entre los artículos 4 y 93, trae ese concepto de bloque de constitucionalidad y en un criterio, la consenso, en un concepto amplio, pues incluye la doctrina constitucional aquí. Ya habíamos comentado que en algún momento estableció que sus fallos de constitucionalidad tienen fuerza vinculante. Esa cosa juzgada constitucional no permite que los jueces se aparten de ella. El juez está sometido entonces a la doctrina constitucional, entonces ya no es tan absoluto que se somete a la ley y que la jurisprudencia es simplemente un criterio auxiliar. No, ya nos encontramos con una jurisprudencia con fuerza vinculante, que no simplemente orienta la actividad judicial, sino que obliga, y ya son casos donde el juez no se puede apartar. Hay situaciones donde el juez podrá apartarse de ese precedente, por supuesto motivando, fundamentando muy bien su decisión, pero no existe esta posibilidad cuando hay doctrina constitucional, o sea, en las sentencias C, en las sentencias de constitucionalidad. Podrá hacerlo en las sentencias T, no en las sentencias SU, porque eso es lo que está en discusión en este momento. Pero no puede apartarse en ningún momento de la doctrina constitucional. Entonces vemos que ese criterio auxiliar ya tiene fuerza vinculante, pues podríamos decir que estaría a nivel de la ley como la norma más cercana pues, que tiene el juez al momento de fallar. Miremos la fuerza vinculante del precedente de la jurisprudencia. Entonces nos encontramos algunos fallos como la sentencia C-131 de 1993. A través de esta, la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de una norma del decreto 2067 de 1991, donde el gobierno reglamenta el procedimiento ante la Corte Constitucional en uso de unas facultades legislativas que le confirió el constituyente. ¿Y qué hace el gobierno? Dice que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es criterio auxiliar obligatorio. Se demanda esa palabra obligatorio por ser contraria al 230, que lo considera criterio auxiliar, y la Corte efectivamente declara la inexequibilidad de esa expresión, pero termina por concluir no que su jurisprudencia está al nivel de los demás fallos, de los pronunciamientos de cualquier juez, sino que su jurisprudencia es doctrina constitucional que como tal tiene fuerza vinculante, obliga a los jueces. Un juez no se puede apartar cuando hay pronunciamiento de la Corte Constitucional en una sentencia C, tampoco tiene procedencia de excepción de inconstitucionalidad. Sabemos que eventualmente un juez puede aplicar una norma que considere contraria a la Constitución, pero para que esto proceda, el requisito es que la Corte no se haya pronunciado. Si la Corte Constitucional en algún momento se pronunció y determinó que esa norma se ajusta a la Constitución, la declara exequible, pues el juez, por más que la considere contraria, no podrá aplicarla, tendrá que acoger esa doctrina constitucional. Tenemos también la sentencia C-600 de 1998, una demanda a la ley 393 de 1997. Tenemos la sentencia C-836 del año 2001, donde se demanda precisamente ese artículo 4 que mirábamos ahora de la ley 169-89 de 1896, perdón. Tenemos la sentencia C-180 del año 2006, donde se demandó la ley 954 del 2005, que decíamos eliminaba el recurso extraordinario de súplica. Tenemos también la sentencia C-539 del año 2011, donde se pronuncia sobre el artículo 114 de la ley 1395 del año 2010, que digamos es lo más novedoso que hay y lo más cercano en cuanto a un origen legal para la fuerza vinculante del precedente judicial o de la jurisprudencia. Y tenemos la sentencia C-816 del año 2011, donde la Corte Constitucional se pronuncia sobre la exequibilidad del artículo 102 de la ley 1437, o sea, del actual Código Contencioso Administrativo.
Miremos cómo se ha desarrollado en la ley la fuerza vinculante de la jurisprudencia. Tenemos la ley 11 del 75, sabemos que allí se crea el recurso extraordinario de súplica. Entonces, como recurso extraordinario, pues tiene una finalidad que ya no será únicamente proteger los intereses de las partes, sino proteger el ordenamiento jurídico. De tal manera entonces que se genere un precedente que orientará la actividad de los jueces de ahí en adelante. Entonces, demostrándole a un juez que existe ese precedente, pues ya, si es que se va a apartar en ese momento, para apartarse, pues por lo menos tendría que sustentar muy bien las razones que hacían que no acogiera esa doctrina o ese precedente. Tenemos el decreto 2067 del 91 que comentamos hace un momento, según el cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional era criterio auxiliar obligatorio. Ya sabemos que desapareció eso de que era obligatorio, pero la Corte fue mucho más allá. Dijo que esa doctrina constitucional tenía fuerza vinculante y que ningún juez podía apartarse de ella. Tenemos la ley 1285 del 2009, la reforma a la ley estatutaria de administración de justicia, donde en el artículo 11 se dice que el Consejo de Estado actuará como tribunal de casación en lo contencioso administrativo, aunque sabemos que esto fue declarado inexequible. Por lo menos el propósito, ese fin de que existieran unos medios de unificación de la jurisprudencia logra consolidarse o se consuma más adelante, sobre todo pues con la expedición del actual código. Tenemos la ley 1395 del 2010, que modifica varias normas procesales y entre ellas el decreto 01 de 1984, el código anterior y vigente todavía para los procesos que empezaron su trámite antes del 2 de julio de este año. ¿Cuáles son las sentencias de unificación? Sentencias de unificación son aquellas dictadas por el Consejo de Estado por su trascendencia jurídica, económica y social, lo que hemos mencionado ahora, y esto lo establece el artículo 270 del Código Contencioso Administrativo. ¿Cuáles son las consecuencias de la unificación de la jurisprudencia? Es un deber de las autoridades aplicar las sentencias de unificación jurisprudencial para los casos que tengan igual objeto y causa, de acuerdo con los artículos 10 y 102 del Código Contencioso Administrativo. ¿Qué pasa con la caducidad de las prescripciones en los medios de control cuando se solicita la extensión de la jurisprudencia? La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿A quién le vamos a solicitar la extensión de la jurisprudencia? A una autoridad administrativa. Recuerden ese propósito del nuevo código, algo que se discutió en la comisión redactora, que era que los diferentes asuntos pudieran ser resueltos en sede administrativa. Entonces, que en esa misma sede administrativa pues se le demostrara a esa autoridad que existe ese precedente, que casos similares se vienen fallando de esa manera, pues entonces fallo en mi caso de esa misma manera. Solicito que me extienda los efectos de esa jurisprudencia, ese fallo que se ve en un caso similar. Y como estoy haciendo eso, pues entonces el tiempo que tengo para acudir ante el juez, esos plazos perentorios se suspenden, los plazos en los distintos medios de control. ¿Cómo se solicita? Mediante una petición. A la autoridad administrativa habrá que dirigirle una petición. El requisito es que no haya caducado la acción. Para solicitar esa extensión de la jurisprudencia ante las autoridades administrativas, de cualquier manera tiene que estar vigente la acción ante los jueces administrativos. Dicha petición deberá cumplir los requisitos generales del derecho de petición y unos especiales señalados en la norma. ¿Cuáles son? Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.
las pruebas que tengan en su poder, incluyendo las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que harían valer si hubiera necesidad de un proceso, y copio al menos referencia de la sentencia de unificación que se está invocando. ¿Cuál es el plazo para resolver una solicitud de extensión de jurisprudencia? La decisión tendrá que ser adoptada en los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud. ¿Puede ser negada la solicitud de extensión de jurisprudencia? Sí, puede ser negada. Para negarla, pues la autoridad tendrá que exponer las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse. Se deben exponer, por supuesto, las razones de manera clara y razonada. Tendrá que dar los argumentos por los cuales considera que ese precedente o esa sentencia que se está citando pues no resulta aplicable o no es aplicable a ese caso, a esa situación que está sometiendo a consideración ese peticionario. ¿Proceden recursos contra la decisión a la solicitud de extensión de la jurisprudencia? No proceden recursos administrativos. No hay ningún recurso frente a la misma autoridad administrativa, pero sí hay manera de acudir ante las autoridades judiciales. En el caso de que el peticionario desee acudir ante la autoridad jurisdiccional, pues tendrá que hacerlo en los 30 días siguientes. Después de resuelta la solicitud, los términos para la presentación de la demanda se reanudan al vencimiento del plazo de 30 días. Son 30 días en los cuales puede acudir ante el Consejo de Estado. Si no lo hace, vencidos esos 30 días, volverá a contarse el término de caducidad de la acción. Por ejemplo, se va a intentar una acción ordinaria contenciosa administrativa con medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pues vencidos esos 30 días empezamos a contar los 4 meses correspondientes. Miremos si ya, para terminar, se está agotando el tiempo, otra novedad importante de esta norma, que es el mecanismo eventual de revisión. Es un instrumento que permite que ocasionalmente los fallos en las acciones populares y acciones de grupo sean revisados por una instancia de cierre. ¿Qué son las acciones populares y de grupo? Son acciones constitucionales. Estas para proteger derechos colectivos. Sabemos pues que con la de grupo se percibe una indemnización y además se exige que la presente un grupo mínimo de 20 personas. Como son acciones constitucionales, pues tienen por ahí otra acción muy cercana, que es la acción de tutela. Y en la acción de tutela sí existe una instancia de cierre, de modo tal que pueda existir un precedente unificado, que es la revisión ante la Corte Constitucional. Pero de acuerdo al decreto 2591 del 91, pues esa revisión no opera como un recurso, sino como un grado jurisdiccional. Entonces todos los fallos de tutela, después de que queden en firme, ya sea en primera instancia, si no se hizo el recurso de impugnación, o una vez resuelto el recurso de impugnación, pues son remitidos a la Corte Constitucional y esta seleccionará aleatoriamente para su revisión. Esto nos va a dar pues unas sentencias donde se estará generando un precedente unificado, pero no se consagra esa unificación para el caso de las acciones populares. ¿Cierto? Pues entonces ese es el fin de ese mecanismo eventual de revisión, que busca asegurar el principio de igualdad, de modo tal que en casos muy similares pues no sean fallados de diferente manera. La finalidad pues, es unificar la jurisprudencia en el caso de las acciones populares y de grupo, donde se defienden intereses colectivos. ¿Quién puede solicitar la revisión eventual? Lo puede hacer la parte o lo puede hacer el Ministerio Público. Entonces, una diferencia sustancial con la revisión en el caso de los fallos de tutela, donde todos los procesos se remiten a la Corte Constitucional y estas cosas pues revisa y eventualmente podrá solicitarlo el defensor del pueblo. Aquí opera como recurso, de tal manera que la parte pueda
acudir solicitando la revisión. ¿Contra qué providencias procede el mecanismo eventual de revisión? Contra las sentencias o providencias que determinen la finalización o archivo de los procesos promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo proferidas por los tribunales administrativos que no sean susceptibles de recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Cuando procede, cuando la providencia objeto de la solicitud de revisión presente contradicciones o divergencias interpretativas sobre el alcance de la ley aplicable entre tribunales, cuando la providencia objeto de la solicitud se oponga a una sentencia de unificación o a jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, entonces vemos nuevamente la fuerza vinculante que adquiere la jurisprudencia. Miren, es posible consultar o recurrir una decisión porque es contraria al precedente judicial. Entonces ya no es tan cierto que el juez de cualquier manera pueda apartarse. El hecho de que se aparte ya da lugar a que su providencia se recurre de que pueda ser revocada por una instancia de cierre que para el caso es el Consejo de Estado. ¿Quiénes competentes? Son las secciones de la Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de acuerdo a la especialidad. ¿Cuál es la oportunidad para solicitar ese mecanismo eventual de revisión? 8 días siguientes en la ejecutoria de la providencia que pone fin al proceso. La petición, en la petición debe hacerse una exposición razonada sobre las circunstancias que impone la revisión y acompañarse en la misma copia de las providencias relacionadas con la solicitud. Los tribunales, dentro de los 8 días contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir con destino a la correspondiente sección que el reglamento determine. Remitir el expediente para que en el término de 3 meses a partir de su recibo esta resuelva mediante acto motivado. ¿Qué pasa si no es seleccionada? Cuando se decide no seleccionar una providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrá insistir en su petición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. ¿Qué carácter tiene la sentencia de revisión? Sentencias de unificación. ¿Qué pasa si prospera la revisión total o parcialmente? Y miremos en qué efecto se concede el mecanismo eventual de revisión. Se concede el efecto devolutivo. Es decir, que mantiene competencia el juez y este no suspende el cumplimiento del fallo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el nuevo código expresamente señala la fuerza vinculante del precedente judicial, retomando pues lo que se planteaba desde la ley, desde el artículo 114 de la ley 1395, lo que vino diciendo la jurisprudencia durante estos más de 21 años de vigencia de la Constitución, y entonces ya nos encontramos con que expresamente la norma señala unos casos donde todos los jueces tendrán que acudirse al precedente emanado de una instancia de cierre. Eso nos permite afirmar hoy que por lo menos la jurisprudencia emanada de las altas cortes hoy tiene fuerza vinculante. Hoy no es simplemente un criterio auxiliar y hoy los jueces no pueden apartarse de ella. Y el hecho de que se aparten pues dará lugar a que sus providencias sean anuladas o revocadas según el caso. Muchas gracias.